Perfecto, así que vamos a iniciar en el día de hoy con mucho ánimo, con mucho deseo de poder llevar de nuevamente un mensaje más en este día, en esta cintura de la semana, podemos decir nosotros aquí en nuestro país, en cualquier otra parte del mundo, podrían decir lo mismo cuando tenemos el mismo calendario. Ya estamos el día miércoles también, al mismo tiempo, pues el tiempo se está yendo volando. Ya estamos el 12 de febrero, 12 de noviembre. Y ya casi estamos acercando ya al fin de año, terminar un año más, esperemos que lleguemos. Y también queremos nosotros dar un saludo para los que nos vean por otra plataforma, que estamos en vivo en este momento. Queremos nosotros llevar un mensaje. Así que realmente hoy traemos un mensaje que realmente ha hecho mucho de qué hablar en ambos lados, tanto como los cristianos evangélicos, como también la Iglesia Católica Romana. Pues había el líder en general, había anunciado a través de la personalidad de que es la Virgen María. Pero hoy queremos nosotros hablar un poco de eso. Hay tantas cosas que hablar, en verdad, si nosotros queremos ver. Hay muchas cosas que discutir, que dialogar. Pero en este momento nosotros queremos tocar un tema, lo que más creemos nosotros perjudicar al ser humano si se va a conducir en el camino que no es adecuadamente, que no es correcto, porque en realidad muchos dicen que hay muchos caminos o hay otras formas de poder nosotros llegar a Cristo. Eso es lo que se enseña, es lo que se dice, y una de ellas principalmente es María. María es realmente corredentora. Pues ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Realmente es así. Realmente, en verdad, es exactamente lo que nosotros podemos creer. Pues en este momento nosotros vamos a iniciar nuestro mensaje, porque es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que realmente podamos nosotros saber cuál es el lugar de cada quien. Es posible que nosotros podemos nosotros saber cuál realmente. ¿Será que por el apoyo, por el ayudo, por lo que Dios trajo a Jesús al mundo o mandó su Hijo al mundo por medio de María? ¿Será que es posible que ella también es parte de la corredentora, la redención, la humanidad? Pues eso vamos a tratar a leer un poco el día de hoy. Por esa razón, todos aquellos, yo creo que apenas estamos iniciando, todas aquellas personas que tienen duda, y muchos son fanáticos, hay muchos fanáticos que no les va a gustar, no les va a parecer, sino que yo creo que como un buen creyente, como un buen cristiano o como un buen católico romano, es cuestión de escuchar, analizar qué parte nosotros podemos llegar para entender ese punto, porque es muy importante que nosotros podamos entender que realmente nosotros que no podemos desviarnos y de en qué camino, en qué fuente nosotros podemos depositar nuestra fe. Así que realmente, mis queridos hermanos, pues hoy, hermanos y amigos también, hay muchos como amigos, como conocidos, algunos que no nos conocen, pues igual manera aquí les enviamos un saludo de parte de la Iglesia de los Cielos Abiertos de Duraznal, Sololá. Algunos no tienen conocimiento, pero en este momento estamos acá. Aquí
discúlpame, en otras plataformas que están enviando invitación para dialogar. No, aquí no estamos haciendo un diálogo, sino que aquí lo que queremos nosotros es enviar un mensaje. Si tiene la bondad, si tiene necesidad de querer saber algo, pues te puedes quedar. Ahora si no, pues ya sabemos de que no es para todos, realmente no es para todos. Hay muchos que no les encaja, no les gusta, pero de igual manera nosotros estamos acá para que ustedes puedan tener algo consciente. Bueno, vamos a comenzar. ¿María es corredentora o no? Pues hace 15 días el líder del Papa del Vaticano había anunciado que realmente que María ya no es corredentora, porque había hecho mucho daño, porque habían hablado, pero el mismo magisterio de esa dominación no estaban seguros, no estaban tan claros, no estaban perfectamente por qué realmente. Algunos lo creían, algunos no, algunos pues había muchos debates sobre todo esto. Pero en parte en este caso de los apologéticos del cristianos evangélicos se han esforzado, Dios les ha dado esa fuerza, esa seguridad, les ha dado ese conocimiento, con esa devoción defiende esa fe, la verdadera, que se ha dado a conocer, a defender esta fe, que solo Cristo es el medio de la salvación, que solo Cristo es, por medio de Él seremos nosotros redimidos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa en la área, lo que es tanto como la Iglesia romana y otras dominaciones, que ellos creen que María es también parte de la redención? Mucha gente cree de esa manera, por esa razón le piden, creen que ellos los escuchan, ellos creen que todo eso es una mentira que les habían dado, pero lamentablemente no todos tenemos esa pasión, ese deseo de poder leer la Biblia. ¿Qué fuente podemos utilizar? ¿Cuál va a ser nuestra guía? ¿Cuál va a ser nuestra fuente para creer? Pues aquí realmente hay un estudio de muy intensa, estudiado, que la Biblia es la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque es el más estudiado, ese es el más analizado científicamente, no tiene muchos errores. Entonces podemos decir nosotros que la Biblia, podemos nosotros confiar que esa es la fuente que nosotros podemos decir y creer que eso nos da la seguridad. Y también la Biblia recuerda de que no podemos agarrarnos un texto, un verso, sino que la Biblia es un todo. Tenemos que estudiar para que de esa manera nosotros podemos explicar, podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces ellos decían que María es corredentora, se refiere a una participación en la obra de la redención. ¿Y cuál es la participación María según la Iglesia romana? Según sus filosofías como sacerdotes romanas, ellos dicen por estar enfrente a la cruz en la muerte de Jesús, sufriendo, llorando. Claro, no negamos eso, sabemos perfectamente de que sufrió ver a un hijo, algo que trajo a luz, pues cualquiera tiene ese sentimiento, puede uno ver en ese momento. Pero eso no significa que involucra a María para que ella también sea parte de esta redención. ¿Dónde surge ese problema? Pues vamos a leer un poco más adelante. Y también dice que por qué es parte, porque Jesús, porque María lavó la ropa, porque le hizo comida. Todo esto lo incluyen. Entonces para ellos creen que esa les hace ser parte la corredentora.
No sé si realmente entienden qué exactamente significa la corredentora. La participación, la redención tendrá también la idea. Muchos ni siquiera tienen ese conocimiento, no siquiera entiende qué es la redención. Por esa razón es importante saber la redención. No depende de un ser humano, no depende de una criatura, no depende de nadie, porque todos venimos a una naturaleza pecadora, empezando por ahí. Por esa razón, no hay un ser humano puede ser parte de la redención. Si hubiera, entonces, ¿qué necesidad podrá tener? ¿Qué necesidad habrá de tener de que Jesús venga si hay alguien aquí en la tierra que se puede redimir la humanidad? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Si hay alguien, ahora resulta, como dice la iglesia romana, si no fuera por María, la humanidad no hubiera alcanzado la salvación. Es un disparate de creer y pensar de esa manera. Porque realmente se atreven a decir muchos, si María hubiera dicho que no a Jesús, en este caso al ángel, cuando le vino a dar la profecía, en este caso hubiera dicho que no, según ellos, que la salvación no hubiera llegado a la humanidad. Pero es una total falacia, hereje, pensar de esa manera. Por esa razón, todo el ser humano somos, claro, colaboradores para su reino. Todos los que Dios llama para la salvación pero ¿quién es el medio? Es Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero ellos partan en Génesis, en el protoevangélico le decimos nosotros, en Génesis 3:15, que allí había un pasaje que anunciaba que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. No se trata de un plan particular para algunos, sino que elegidos, secretos, sino de un anuncio universal. Por ejemplo, acá ellos dicen, en Génesis 3:15, ellos dicen que fue María, pisoteó la cabeza del enemigo. Yo no sé por qué no se puede leer un poquito o despacio para que nosotros podamos entender. Por ejemplo, vamos a leer, dice acá. Génesis 3:15 dice de esa manera. Y pondré, dice aquí, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. Y la simiente suya herirá en la cabeza y tú herirás del calcañar. Aquí no está hablando, aquí lo que está diciendo es, pondré enemistad, pondré enemigo entre tú y el enemigo. Va a poner una división. ¿Entre qué? Entre el enemigo y entre ella. ¿Y cuál es lo que hace la enemistad entre uno y el otro? ¿Y cómo podemos entender nosotros todos aquellos en el futuro? Le voy a poner un ejemplo. Para que entendamos un poco mejor. Por ejemplo, en Hechos comienza desde el 26, desde el 27, la historia de el apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicaba el evangelio. Primero era un fariseo que iba en contra de todo a los cristianos que se habían profesado de la fe en Cristo. Pablo estaba en contra, pero cuando él tuvo su llamado,
se convirtió y ahora él se convirtió un gran evangelizador. Ha sido llamado como el apóstol para llevar el evangelio, para llevar la buena noticia a todos aquellos que creen en él. Entonces, cuando fue llamado a Pablo, se vino los mismos fariseos en contra de él, su misma gente, su misma raza y muchos más, porque el evangelio que Pablo predicaba iba en contra las creencias, incluso hasta contra la idolatría, aquellos que practican, que venden sus imágenes, aún contra ellos se volvieron enemigos porque perjudicaban sus negocios. Porque entonces Pablo empezaba a predicar el evangelio de la buena noticia. Entonces llegó hasta tal punto que Pablo fue odiado por aquellos que no resistieron, que no aguantaban el evangelio. Un evangelio era radical, un evangelio era realmente fuerte. Vino el enojo, la molestia, pues le empezaron a acusar, lo tomaron preso. Y de ese cayó preso y luego tenía que llevar a Roma para ser juzgado. Pero en este trayecto del camino pasaron dificultades en el mar. En el tiempo de invierno había tormentas, había de todo. Y en el camino rumbo a Roma empezaron a tener dificultades. Y ahí rápidamente, cuando nosotros podemos ver, Pablo le decía a los que iban en el barco, decía: señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, pero solo la carga y el barco, sino también nuestra vida. Entonces Pablo se estaba anunciando a el que comandaba el barco. ¿Pero qué hicieron ellos? No creyeron en él. Ahí se iba caminando, iban avanzando, y luego vuelva a decir Pablo, al ver que no aparecía ni el sol ni las estrellas durante muchos días, ellos andaban en esa tormenta continuamente con las más fuerzas. Entonces, de esa manera, todo esto desastre, simplemente estoy haciendo una pequeña resumen acá. Y luego, un ángel le viene a dar un mensaje a Pablo y le dice: no tenga pena, el barco se va a perder, el barco se va a echar a perder, pero ustedes, todos los que están navegando en este barco, se salvarán. Ese fue el mensaje el ángel le trajo al apóstol Pablo. Y Pablo anunció y le dijo: no se preocupen, no tengan miedo, vamos a salvar. Yo creo en un Dios y no nos va a pasar nada. Y de esa manera Pablo, y luego se hundió el barco, la tormenta, y ellos tuvieron que salir lo más que ellos pueden. Entonces, de esa manera, cuando nosotros podemos ver acá, Pablo tuvo un viaje muy complicado, tuvo un viaje muy difícil. La madrugada llegaron a una isla, temblando de frío, mojado, con hambre. Y cuando llegaron al otro lado, los de la isla vieron y de ahí, cuando ellos trataban de hacer sus fogatas, todo, y que una serpiente le muerde a Pablo. ¿Y qué pasó con esa serpiente? Pues Pablo, pues
lanzó y tiró la serpiente. Dice, los de la isla vieron de la serpiente colgado de la mano del Pablo y dijeron, este hombre debe ser un asesino y no murió en el mar, pero la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo lanzó la serpiente al fuego y a él no le pasó nada. Entonces lo que estaba, si usted podemos ver, esa profecía que está en Génesis 3:15, tendré enemistad contra usted entre nacimientos. Entonces, quiere decir que todo aquello es la simiente, el enemigo, va a tratar la manera perjudicar a los que anuncian el evangelio. Y todos aquellos que son malos no van a poder, serán pisados, tendrán siempre una enemistad, pero al mismo tiempo no pueden vencer. Eso es lo que está dando a entender. Y luego la simiente de la mujer es lo que va a pisar el enemigo. Entonces, cuando nosotros entendemos, va a haber todo un caminar que los hijos de Dios, a los que ha anunciado la palabra, el enemigo, siempre va a haber una división. Siempre va a haber el enemigo cómo frenar el evangelio. Pero siempre Dios tiene un plan perfecto que es Jesucristo. Por eso dice así, esa profecía aún no se ha cumplido. Porque ahorita Jesús sí ya venció en la cruz, pero aún falta donde en la tribulación ahí se va a cumplir por completamente la profecía, pero a través, por medio de Jesucristo, no por medio de María. Eso es lo primero, tenemos que entender este verso, porque muchos se están dando malinterpretaciones de esa parte, y por esa razón, muchos de ellos piensan, creen que esa es María que pisó de la serpiente. Y eso hacen sus asociaciones, sus creencias para poder decir que María es realmente corredentora y es parte de la redención. Vamos a seguir, ya dejamos un poco a un lado, ya un poco sobre Génesis, porque esa es supuestamente la base de ellos para poder asociar, entender. Pero hay que entender un poquito más y hay que seguir estudiando para poder de esa manera entender con claridad. La simiente y la serpiente representan los que siguen el mal y el pecado o se oponen a Dios. Eso es lo que ya explicamos. Y luego lo llama a María como parte vital del plan de Dios, colaborador en la redención. La humildad se atreve a decir que el libre albedrío de María, si hubiera dicho no a Dios, no hubiera podido llevar el plan, la redención. Imagínense, piensen que es María, por decisión de ella, dijo sí, y por esa razón nosotros hoy somos redimidos. Qué poca entendimiento podemos tener al llegar a comprender de esa manera. ¿Qué tipo de Dios tenemos que va a depender de una criatura para llevar a cabo su propósito a la humanidad? Por esa razón es importante que nosotros tenemos que entender. Tenemos que nosotros leer, por ejemplo, vamos a leer unos libros o unos libros que es aprobado por el mismo magisterio del Vaticano. Tiene el sello, tiene aprobación del Vaticano. Es un libro que eso es lo que estudian, eso es lo que enseñan a la iglesia romana. El libro se llama San Alfonso María del Ligorios. Y ese libro, ahí usted lo puede encontrar, todas las enseñanzas. Y ese es el problema
no sacan a la Biblia, no enseñan lo que la Biblia dice, sino que ellos usan otro medio para enseñar, educar al pueblo. Y todos nosotros en aquellos tiempos también nos conducieron, nos enseñaron, pero totalmente va en contra de la voluntad de Dios. Vamos a leer, lo dice de esa manera. Ofrecía un mismo holocausto, por eso consiguieron ambos el mismo efecto de salvar al mundo. Al morir Jesús, María unió su voluntad con la de su hijo, de tal manera que ambos ofrecieron un mismo sacrificio, y por eso dice el mismo santo Abad que así es como el hijo y la madre, realizando la redención humana, obtuvieron la salvación de los hombres, Jesús satisfaciendo por nuestros pecados, María impenetrando que se nos implicara semejante satisfacción. Por eso la razón afirma un padre que se llamaba Dionisio Cartujano, que la Madre de Dios puede ser llamada Salvadora del mundo. Eso es lo que los enseñan. Eso es lo que les enseñan a los sacerdotes, y eso es lo que enseñan a la gente. Eso es supuestamente el catequés. Esa es la enseñanza que ellos dicen, que lo que pasa es que tú te vas de la iglesia romana porque tú no recibiste una enseñanza profunda, porque tú no recibiste el verdadero, la enseñanza del magisterio. Esa es lo que te enseña, eso es lo que te dice que María es parte de la salvación del mundo. Él tiene su participación a la redención. Allí viene el grave error que realmente te enseña, te dicen, y después te empiezan a amenazar que si usted sale de esta iglesia no tiene salvación. Si usted no permanece de esta iglesia, usted será condenado. Esa es la filosofía, esa es la idea que ellos venden a toda la humanidad, y todas aquellas personas que no leen la Biblia, que no leen nada, solo le dan una hoja, le dan una enseñanza. Y uno cree que es verdad, uno cree que lo que le están enseñando es correcto, pero en realidad cuando nosotros vamos a la Biblia, por eso ahorita estamos leyendo un poco de cada uno para que logramos tener un poca idea antes que nos vayamos a la verdadera mensaje que exactamente nos dice la Biblia. Por esa razón es importante, nosotros tenemos que tener conocimiento. Por esa razón a ellos se les venden tantas mentiras. ¿Y qué hace el pueblo? Dice amén, lo crean y lo practican. Por esa razón hoy en día que mucha gente, así como está pasando el día de hoy, cuando le está tocando sus dioses, cuando le está tocando su verdadera redentora, se están oponiendo al mismo Papa, a sus líderes. ¿Por qué? Porque no les pareció, porque el líder del Vaticano, el Juan Pablo, dijo que ya no se llamará más, ya no es la mediadora, ya no es parte de la redención. Y ahorita muchos sacerdotes, muchos fieles no están de acuerdo de estos. Están insultando a sus propios líderes, están en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ya les enseñaron esto, ya había penetrado todo esto. Por esa razón, como un buen católico que tú eres, entienda, sujétase, como ustedes dicen, que su magisterio, que su sacerdocio, ellos tienen la razón. Entonces créalo, dígalo, que realmente que ellos lo que están diciendo eso es lo correcto, porque eso es lo que la Biblia enseña, y eso es lo que nosotros los cristianos siempre hemos dado
Siempre hemos anunciado el Evangelio que no es María, sino que solo Jesucristo. Si miramos nosotros en Romanos 9:31, y el pueblo de Israel que se estaba buscando cumplir la ley para que Dios la aprobara, no lo logró. Dios dio la ley para que se santificara, no se podía, no se puede. Porque no lo logró, porque trataban de ser aprobados por Dios mediante sus propios esfuerzos. En lugar de confiar en Dios, tropezaron y la piedra de tropiezo. Por esa razón nosotros tenemos que entender, no hay ni uno, no se puede ni con la ley. Porque nosotros traemos la naturaleza pecadora, no somos impuros. No podemos nosotros, por esa razón que necesitaba un Señor. Jesucristo es Dios, es verdadero, es santo, es divino. Y solo Él puede redimir nuestro pecado. Solo Él es indicado derramar su sangre por nuestro pecado. Ninguna criatura, ninguno más puede tomar su lugar. Por esa razón era necesario que Él se despojó de su gloria y es enviado en la tierra para que a través de Él, porque Él es divino, Él es puro, por eso Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo. No fue engendrado por hombres, no fue engendrado como nosotros. Nosotros fuimos engendrados por hombres. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo y no por la naturaleza humana. No tiene, y esa es una de las razones que por esa son que hace la diferencia que Jesús es Dios, porque Él ese es un Dios. Es puro. Para que alguien pueda redimir, tiene que ser puro. Por eso en el pasado se le había dado una ley, un reglamento al pueblo de Israel. No aceptan un sacrificio que tiene defectos. Si está cojo, si está ciego, si tiene alguna dificultad, no se puede. Si está desnutrido, no se puede sacrificar a Dios. Tiene que ser un novillo. Tiene una edad magnífico, sin ningún defecto, pero sin embargo ese sacrificio que se ofrecía a Dios no podía quitar el pecado, solo nada más cubría el pecado y el ser humano seguía con su pecado. Por esa razón la ley, ningún ser humano puede justificarse, no hay nada, no hay manera. No hay ninguna criatura que puede justificarse. Por esa razón habrá necesidad que Cristo tenía que venir. No se podía evitar. Por eso dijo Jesús, si es posible, le estaba diciendo a su Padre Celestial, evitar de tomar ese trago amargo. Pero que sea tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? No. ¿Será que el Padre no tiene poder? Claro. ¿Será que el Padre no quiere a su Hijo? No. Era un propósito. No hay otra manera de que un ser humano sea redimido, sea perdonado, sea lavado, si no es por Cristo. Por esa razón no hay criaturas, no hay nadie. María también, ella necesitaba ser redimido. Pues ella misma dice, necesitaba un Salvador. Ella reconoció, ella ubicó su lugar. He aquí, esclavo suyo. Por eso es importante, nosotros tenemos que tener bien claro que Cristo es el único medio
ahorita que ha sido publicado en toda, vamos a ver si realmente en esta vez deja de ser mediador María. No hay mediador, solo Cristo. No hay otro, solo Cristo. Vamos a leer algunos versos, que eso es lo que nos enseña. Dice acá. Primera de Pedro 1:9 dice de esa manera. Vamos a leer despacio y mira lo que dice Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto, sin mancha. ¿Cómo dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo, es como un cordero perfecto, sin mancha. Por esa razón, por lo cual somos redimidos, por la sangre de Cristo. No por el apoyo a María, no por lavar la ropa de Jesús, no por bañar a Jesús, no por llorar en la cruz, no. La redención únicamente es por la sangre de Cristo. No hay otro. Por esa razón, María, sí, claro, ahí estuvo atento, hizo lo que tenía que hacer, pero eso no tiene que ver nada con la redención. No tiene que ver nada que ella sea también parte de la mediadora, sino que solo es con la sangre. Y no solo la sangre, sino que es un cordero perfecto. Y que dice sin mancha, no tiene ninguna naturaleza caída, naturaleza que tenga pecado como nosotros, sino que es puro, perfecto. Es la única manera que el ser humano puede ser perdonados. Todos aquellos que creen, todos aquellos que realmente reconocen que Él es el Hijo de Dios, que Él nos ha redimido, entonces nos da ese don, ese regalo, y recibimos ese lavamiento del pecado con su sangre preciosa, con esa sangre del Cordero perfecto, con esa sangre sin mancha. Y esa es que la pureza, por esa razón la humanidad quedará limpia de pecado, porque solo con la sangre de Cristo. Es lo que hay que entender. La redención es solo por la sangre de Cristo y por nadie más. Y por esa razón alcanzamos por la fe, alcanzamos por creer en Jesucristo, no para hacer obras. Las obras es resultado de nuestra redención en Cristo. Porque hoy que soy salvo, soy redimido, soy lavado en la sangre perfecta, preciosa de Cristo, entonces hoy produce en mí, porque ya tengo la esencia de Cristo, de poder hacer, amar, querer, tener esa misericordia, porque ya Cristo vive en mí. No para hacer obra alcanzar, sino obra, el resultado de la salvación. Otra cita nos dice en Efesios 1:7, la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. ¿Quién les libró la esclavitud? Dice Efesios 1:7. Estamos esclavos del pecado, esclavos de un vicio,
esclava a la pornografía, esclavo del libertinaje, esclavo del odio, esclavo de falta de perdón, esclavo de adulterio, esclavo de muchas listas podemos dar acá. Cuando me predica el evangelio, cuando me muestran el plan de Dios para la humanidad y enquebrante mi vida, que hay una solución. ¿Cuánta gente el día de hoy está en esclavo de odio por falta de perdón? Están atados, están esclavos. No pueden dormir, no pueden respirar. Pero aquí tenemos una buena noticia que el que estamos anunciando el día de hoy. Si tú crees en Jesucristo, que realmente Él murió en la cruz. Jesucristo es puro, es perfecto, sin mancha. No es una criatura, es un divino, es un Dios. A través de su sangre perfecta, preciosa, cuando tú entregas tu vida en Él, en crea, Él te perdonará y te librará del pecado. Te quedarás libre de todo pecado por la sangre de Cristo. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. Y por esa razón, tenemos que entender nosotros que no es por participación, no tiene que ver ninguna participación de María para la redención. Tenemos que tener claro de eso. Sabemos que María es una mujer obediente a Dios, un ejemplo para todas mujeres, para toda la juventud del día de hoy. María es un ejemplar obediente al Señor. Lo que se tiene que rescatar, lo que tenemos que ver nosotros, María es un ejemplo para toda la juventud de la humanidad el día de hoy. Que se rinda a Dios, que obedecen a Dios. Que las jóvenes el día de hoy que digan, Señor, heme aquí, aquí estoy, esclavo suyo. Que necesita un Salvador, que necesita un Redentor, necesita ser redimido. Eso es lo que tiene que creer, eso es lo que tiene que aprender las jovencitas el día de hoy. Por esa razón, se nos ha predicado, se nos ha enseñado una falsa evangelio, y es por eso nosotros nos confundan y por esa razón nos desvían. Mira lo que dice Salmo 49:6, dicen, se imaginan que la riqueza los salvarán, están orgullosos del dinero que tienen, pero no hay precio que valga la vida, ni se le paga a Dios para salvarle. No hay dinero, no hay riqueza. La vida es muy valiosa, ninguna cantidad de dinero alcanza. No hay dinero, no hay cantidad que podemos nosotros pagar a Dios para ser salvo. Únicamente por la sangre de Cristo puede salvarnos, puede libertarnos de toda maldad. Por esa razón, el día de hoy, es importante nosotros saber que no hay ni un solo, no hay ni un justo. No hay nadie quien se pudo justificarse ni con la ley. Nadie, solo Cristo pudo, solo Jesús pudo cumplir la ley. Por eso dice él, he venido para que se cumpla la ley. También este pasaje se ha dado una mala interpretación. Por eso Jesús, Él es el único
que pudo cumplir la ley. Y ahí nadie más. Es importante que nosotros podemos comprender, podemos entender. Romanos 3:10 dice, pues como está escrito, no hay justo, ni uno. No hay justo. Y para poder redimir el pecado al ser humano, tiene que ser un justo. Sin en la tierra, en el mundo, no hay justo. Ahora María no trae la naturaleza pecadora. Claro que sí. Todo venimos a la naturaleza. Y es una de las razones que ningún ser humano puede redimir al mundo, porque no hay ni un justo, pero ni uno, dice la palabra. Esa es la razón que tenía que venir un Salvador. Se llama Jesús, el Cordero perfecto, sin mancha, puro, precioso. La única manera es el indicado para que nosotros seamos perfectos un día delante del Señor. Aquí vamos a terminar. Hebreos 9:25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en lugar del Santísimo, cada año con sangre ajena. Aquí el autor de Hebreo nos está diciendo, y no para ofrecerme muchas veces contra el sumo sacerdote en lugar santísimo, cada año. Se hace cada año un sacrificio y con sangre ajena. ¿Qué pasaba? No perdonaba los pecados, solo cubría el pecado. ¿Cuántos sacrificios se hace una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, con sangre ajena, y no lo logramos ser perdonados? Por esa razón. Y luego dice el 26, de otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, escucha bien, se presentó una vez para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Él presentó un solo sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Su propia sangre. Y su propia sangre es el único que puede quitar el pecado en medio de nosotros. No existe un ser humano, no existe una criatura que puede quitar el pecado. No hay. Por eso decía el autor hebreo, ¿cuántas veces se presentó sacrificio? No uno, no dos, muchos sacrificios. Muchos animales fueron sacrificados. Y con sangre ajena. Y no se quitaba el pecado, se cubría el pecado. ¿Sabe lo que quiere decir cubrir el pecado? Sigue estando el pecado ahí, solo está cubierto con un sacrificio. Es más o menos cuando usted tiene una gran deuda
en un banco. Una deuda que ya no puedes pagar. Lo único que estás haciendo es estás pagando los intereses. Cada mes haces un pago, solo estás pagando interés, pero el capital ahí está, no se borra. Por esa razón solo se cubría, por esa razón no se borraba. Pero dice la palabra, pero ahora dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, no ajena, no novillo, no otro macho cabrío, no palominas. Él mismo se presentó una sola vez para siempre, para quitar de en medio del pecado. Consumado. Es importante entender, amigos católica romana, no les estamos atacando, no les estamos, sino que lo que queremos es que ustedes conozcan el verdadero evangelio. Conozca el poder de la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo seremos purificados, seremos lavados, seremos perdonados una vez y para siempre. No necesita a nadie más. Ahorita que ha sido declarado que ya no es María corredentora, ya no es el mediador, gloria a Dios, entonces a creer lo que la Biblia dice. Él dice que por su sangre, como ya leímos anteriormente, que con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto sin mancha. Tenemos que comprender, entender, es por la sangre de Cristo perfecto. Somos perdonados, somos liberados. Somos justificados por la sangre del Cordero. Una sangre preciosa, sin mancha, puro. Es lo que tenemos que entender. Es lo que tenemos que comprender. La sangre de Cristo que derramó en su muerte, pagó el rescate, nos liberó. Es por la sangre que somos libres del pecado, no por María. Tenemos que entender eso. Así que mis queridos amigos y hermanos, todos aquellos que hicieron lo posible en esta transmisión, pues le damos gracias por haber estado. Esperemos que haya sido edificado para su vida y realmente es que sea de bendición, y pues nos esperamos para una próxima.